Cuando nosotros nos acercamos a una puerta, para poder pasarla, tenemos una necesidad, que es una secuencia propiamente. Lo primero que vamos a ejecutar es abrir la propia puerta y después pasaremos. Fijaos que esto que parece tan simple es exactamente lo mismo que ejecuta un motor. ¿Dónde está la dificultad entonces? En que cuando nosotros ejecutamos la labor de abrir una puerta, hacemos ambas acciones, una sincronizada con la otra, puesto que las hacemos nosotros mismos. En un motor esto no es así. Abrir la puerta se encarga una persona, y de circular por ese paso se encarga otra persona. La dificultad está en el sincronismo de ambas. Imaginar por un momento que la persona número 2, la que se está acercando a la puerta, circula a 40 km/h, que la puerta no puede permanecer abierta más que el lapso de tiempo indispensable para que esa persona pase por ella, y que el tiempo que tenemos para poder ejecutar esta labor es de 7 milisegundos. Bien, hablamos de 7 milisegundos como aquel que está hablando de 3 melones y 4 cebollas. Tenemos que tener en cuenta que un parpadeo involuntario nos ocupa 1/3 de segundo. El ejercicio planteado de la puerta es 40 veces más veloz. Pues bien, esto es lo que hace millones de veces un motor con su pistón y sus válvulas. El hecho de que no exista interferencia entre el pistón y las propias válvulas es una labor que ejecuta millones de veces el sistema de distribución. Pero no solo eso, sino que se encarga de otras muchas cosas de las que no hablamos prácticamente nunca. Y para ello os he preparado una lista de más o menos aquellas ventajas con las que cuenta una correa versus las que cuenta una cadena. Fijaos que en el lado de la correa disponemos de una ligereza, que se le presupone lógicamente porque la composición así lo determina, es mucho más silenciosa, y es totalmente cierto, más flexible, tiene una composición homogénea. Tengamos en cuenta que siempre estamos acostumbrados a tratar la cadena como si todo formara parte del mismo compuesto, cosa que no. Fijaos que todos hemos escuchado el eslabón pobre de una cadena o el eslabón débil de una cadena. Esto tiene un porqué. Siempre hay un eslabón que es el que cede y rompe. Pues bien, esto en la correa no puede suceder jamás, puesto que toda la composición de toda ella es del mismo compuesto y está hecha de una sola vez. Por tanto, no hay manera de que existan lugares de la correa que tengan algún tipo de flaqueza más que otros. En cambio, en los eslabones sí que sucede. Lógicamente, la correa es más económica que una cadena y, por tradición, siempre se ha dicho que el espacio que necesita un sistema de distribución por cadena es mayor que no el que necesita un sistema por correa. En cambio, si nos vamos a las ventajas que tiene la cadena, pues nos quedamos únicamente con la duración, puesto que todas las demás no serían superiores a la correa. Claro, si hacemos caso a esta lista, que es, bueno, pues todo lo que hemos ido escuchando a lo largo de los años, evidentemente no tenemos ningún motivo diría yo, para emplear cadenas de distribución, puesto que prácticamente en todo es mejor un sistema por correa. Y aquí es donde llega la pregunta típica de muchísima gente de decir, si igualmente tenemos que cambiar la cadena de distribución, ¿por qué no instalar correas de distribución? Y es que no es oro todo lo que reluce. Debemos ser conscientes que todo este tipo de aseveraciones que tenemos en uno contra otro no siempre son a pies juntillas, me refiero. Aquello que hemos ido heredando, hay muchísimas mutaciones de todos los compuestos y todo lo que forma parte de un conjunto motriz, como para mantenerlo durante muchos años sin ponerlo en tela de juicio. Y es justo lo que vamos a hacer en este vídeo, que es desgranar aquellas virtudes y defectos de cada uno de los conjuntos y cómo es que decide un fabricante aplicar un sistema u otro.
Si entramos al sistema de correas, pues evidentemente desde que nació este sistema ha ido evolucionando. ¿Y de qué manera? Las duraciones iniciales son ridículas al lado de las que hay actualmente. Pero no solo eso, sino que los motores, la vibración inicial con la que contábamos en los años 60-70, no tiene absolutamente nada que ver con la que hay hoy. Si ahora nos vamos a las antípodas y comentamos sobre el sistema de distribución por cadena, pues lógicamente también necesitan un mantenimiento, o sea, sustituir todo por sistema, cada ciertos kilómetros o cuando tiene algún tipo de sonoridad diferente a lo que estamos acostumbrados. De toda la vida se nos ha contado que los sistemas viejos eran mucho mejores que los actuales, porque sí que soportaban la vida útil de un motor. Hay que tener en cuenta que eso no justifica ni por asomo que no tuvieran ningún tipo de desgaste, y ese desgaste, lógicamente, pasa por elongarse, por empezar en una medida y terminar más largo. En la actualidad, cuando un grupo de ingenieros formula un motor, presta especial atención en la apertura y cierre de las válvulas, y no solo eso, sino que las emisiones finales, aquello con lo que estamos discutiendo y batallando constantemente, van totalmente asociadas a este punto. Por ello, prestan especial atención en el tiempo de apertura y cierre de las válvulas, y no solo eso, sino el cruce que tenemos de ambos sistemas, entrada y salida de aire. El hecho es que la diferencia entre un motor que solo funciona y uno que funciona muy bien es muy pequeña, tan pequeña que simplemente estirando una cadena de distribución estropeamos todos aquellos cálculos que se idearon, que pensaron, que los ingenieros calcularon. Si nosotros somos conscientes que una cadena va estirándose paulatinamente conforme generamos un desgaste y por tanto la vida útil de ese conjunto va disminuyendo, estamos asumiendo también que poco a poco esa sincronización inicial la vamos perdiendo. Por tanto, las prestaciones iniciales van quedando diluidas, algo que a día de hoy no podemos permitirnos. En este sentido, lo complicado, lo complejo y lo que no es correcto, cuidado, a mi modo de ver, es que el fabricante no determine un tiempo de duración media para un sistema de distribución, protegiéndose más o menos en la gran mayoría de casos. De esta manera conseguiríamos mantener esa eficiencia en el sistema que hemos calculado y no solo eso, sino evitar la inmensa mayoría de las roturas que se producen constantemente, cada vez de forma más reiterativa. Teniendo en cuenta este punto y asumiendo que la cadena va a estirarse 1 milímetro, 2, los que sean, si lo comparamos con la correa de distribución, evidentemente la correa de distribución no tiene este problema, puesto que cuando se estira, se rompe. Podemos dar por sentado que siempre tenemos una elongación, pero es mucho más reducida que no en el caso del sistema de distribución por cadena. Y aquí precisamente vamos a hacer un par de incisos. El primero es que hay que tener en cuenta que la rotura típica de cualquier sistema de cadena o bien de correa no implica que tengamos mayor destrucción en uno u en otro sistema, puesto que la destrucción, la cantidad de piezas que van a deteriorarse, tiene que ver en cómo hemos formado el propio motor, no propiamente en el sistema elegido para la distribución. Otro aspecto importante es la cantidad de horas de trabajo que vamos a necesitar para ejecutar el cambio, bien sea de una correa o bien de una cadena. Si somos conscientes que un sistema de distribución por cadena va a ir bañado, irrigado por aceite, lógicamente tendremos una serie de tapas que van a cubrir todo el exterior para poder estanquizarlo. En el caso de la correa, todo esto es mucho más laxo. Por tanto, a la hora de desmontar todo el sistema, nos será inmensamente más sencillo, en la gran mayoría de casos, sustituir un sistema de distribución por correa que no por cadena, aunque cada vez más se va equiparando por la complicación de uno y por la sencillez del otro. Algo en lo que ganará siempre por goleada el sistema de distribución por cadena al de correa es en la duración que vamos a tener cuando no tenemos uso del mismo. Estamos acostumbrados a sustituir estos sistemas por kilometraje. Pero ¿qué ocurre cuando van pasando los meses y no llegamos a ese kilometraje? Pues que en el caso de la correa debemos sustituirlo de igual manera. Y os pongo un ejemplo. Todos sabéis que me gustan mucho los vehículos clásicos y que tengo algunos de ellos.
Pues aquellos que tienen que ver con un sistema de distribución por correa, pues en muchas ocasiones pasan los años y te viene en gana arrancar ese modelo y sabes que la correa está caducada. Siempre tienes el problema de que o sustituyes la correa o es probable que en el momento del arranque se rompa. ¿Por qué? Siempre os he comentado que uno de los peores escenarios para un motor es el ralentí y también el momento del arranque, porque no tenemos una secuencia continuada de combustiones, sino que las tenemos tan distantes que son como mazazos encima de una rueda girando. Por tanto, tenemos tensiones, tirones. Es el momento perfecto para que algo que ya está precario rompa. Otro aspecto importante es la decisión que toma un fabricante en el momento de formar un motor, si va a emplear un sistema por correa o bien por cadena. Esto normalmente tenemos asumido que tiene que ver con la potencia final de ese motor o bien con la cilindrada del mismo. Y justo para poder entender esto, vamos a ejemplarizarlo. Si tomamos como ejemplo el Golf GTI MK6, equipado con el motor 2.0 TFSI, todos sabréis, o la mayoría sabréis, que lleva sistema por cadena de distribución, que por tanto asumimos que tenemos más de 100 caballos por litro y que por tanto la necesidad es de aplicar un sistema por cadena. La cuestión es que un año más tarde del nacimiento de este Golf GTI MK6 salió la versión más radical del mismo. Se trata del Golf R, que tuvo un techo de 271 caballos y que curiosamente esta versión del Golf R disponía de sistema por correa de distribución. Bueno, pues podemos llegar a tener un problema porque pensamos que entonces, ¿qué es lo que es mejor? ¿El sistema por correa o el sistema por cadena? Si tenemos en cuenta que tenemos la versión más radical con un sistema de distribución por correa, lógicamente, si está en un motor mucho más potente que la versión GTI normal, pues será porque el sistema por correa es mejor que el sistema por cadena. Que nadie se me vuelva loco, porque todo tiene su justificación y su porqué. La justificación viene dada porque el Golf GTI MK6 tiene como familia de motores la 888, o sea, las familias C, C, Z. Y en cambio el Golf R proviene de la versión GTI MK5. Cuidado, es una evolución del motor 113. Aún saliendo un año más tarde, lógicamente el grupo apostó por un motor conocido y no tuvo en cuenta el hecho de si tenía más caballos o menos, si tenía correa o tenía cadena. Con esto os quiero decir que el fabricante tiene más que asumido que tanto el sistema de distribución por correa como el de cadena pueden soportar perfectamente cualquier tipo de potencia y que no será lo que decidirá en última instancia qué es o por qué se instala uno u otro. La siguiente afirmación que toca comentar es el hecho de que siempre se ha dicho que el sistema por correa implica menores necesidades de espacio en el motor que no el de cadena, puesto que la gran cantidad de necesidades que tiene que ver con la cadena son mayores y por tanto ocupamos más. La realidad es bastante distinta, especialmente en motores modernos, donde empleamos cadenas de distribución sumamente finas. Todos sabréis, porque lo hemos visto en otros vídeos, que esto a veces genera problemas. Bien, podéis estar viendo que la diferencia es notable entre el grosor que tenemos en un sistema de cadena con el que tenemos en el sistema de correa. Lógicamente hay que cubrir todo esto, pero en ambos casos, y cada vez es más necesario cubrir absolutamente todos los espacios. Por tanto, a la hora de ver cómo nos quedará el conjunto finalizado, siempre será mayor en el caso de la correa que no en el de la cadena, especialmente en grupos dobles o triples. Normalmente asumimos que la anchura de la correa y bien también de la cadena va relacionada con la potencia final del motor, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Tengamos en cuenta que el hecho de añadir 100 caballos a un motor no va a implicar prácticamente diferencia alguna en el tamaño de la correa o de la cadena, sino que aquí, a la hora de justificarlo, para poder ejemplarizarlo, nos viene bastante fácil entender un par de casos, uno para cada uno de los sistemas. Estoy seguro que muchos de vosotros habréis visto algún motor de un 911 carrera abierto. Asumiréis que tiene unas necesidades especiales porque el ritmo de giro de ese motor es muy elevado. Por tanto, los resortes, los muelles de las válvulas son especialmente duros para evitar precisamente que las válvulas permanezcan abiertas más de lo requerido.
Esto implica directamente que las tensiones para pasar esa leva por la válvula son mayores que en un motor que no eleva tanto las revoluciones. Por ello es que la cadena sigue precisamente esta estrategia de mayor amplitud. Por el caso de la correa, vamos a poner, por ejemplo, aquellos maravillosos Pompidous que tan famoso puso el grupo Bach. Si os acordáis, los sistemas clásicos de TDI, el primer TDI que salió, con la VE, disponía de un sistema de distribución semejante al que estáis viendo en imagen. En el momento que cambiamos al sistema Pompidous, evidentemente no era suficiente con la distribución que teníamos en ese momento, sino que se tuvo que reforzar y bastante, puesto que, como todos sabéis, el árbol de levas no solo abre y cierra las válvulas, sino que además mueve los inyectores. Y esa necesidad extraordinaria del propio árbol de levas requiere de una correa mucho más ancha. Este tipo de necesidades siempre, fijaos, vienen aplicadas a aquellos accesorios que vamos a mover, no así la potencia final del propio motor. No quiero dejar de comentar el motivo por el cual el Golf GTI y el R tenían sistemas de distribución diferentes, más allá de que formaban parte de grupos diferentes o familias diferentes. Tenemos que ser conscientes que había un motivo que requería la instalación de un sistema por cadenas en el 888 que no le hacía falta al 113. Imagino que más de uno sabe el porqué, pero para todos aquellos que no lo sabéis todavía, hay que tener en cuenta que la necesidad era por el conjunto de contrarrotantes. Los ejes equilibradores en el 113 van en el cárter, anclados o movidos por el piñón del cigüeñal, en cascada con un piñón que mueve este equipo. Y en la plataforma 888 esto ya no es así, sino que disponemos de un sistema de contrarrotantes que van incluidos dentro del bloque de motor. Para poderlos incluir dentro del bloque de motor es necesario un sistema que los mueva. En este sentido, el sistema de distribución, como podéis apreciar en pantalla, dispone de 3 cadenas. La que vemos en amarillo moverá los ejes equilibradores o contrarrotantes, la verde será quien moverá los árboles de levas y la azul moverá la bomba. Imaginar lo que representaría disponer de 3 correas de distribución, una al lado de la otra. Tendríamos como 10 centímetros de ocupación por parte de este sistema únicamente. Por tanto, era indispensable emplear un sistema que no ocupara ni una porción de este conjunto. Pero no todo termina aquí, puesto que en la gran mayoría de motores actuales disponemos de geometría variable en los árboles de levas. Este sistema de geometría variable ejecuta su función llenando cavidades con aceite presurizado. Para poder realizar una maniobra de este conjunto, necesitamos ampliar la capacidad de una de las cámaras y disminuir la contigua. Por tanto, llenamos con aceite a presión y vaciamos la contigua. Esto implica una entrada y salida de aceite que ayudan muchísimo el hecho de no tener que controlar dónde va a ir a parar ese aceite. Entendiendo esto y volviendo precisamente al Golf GTI MK6, evidentemente si somos conscientes que la plataforma 888 dispone de geometría variable en los árboles de levas y que esta geometría va irrigada con aceite, pues está claro que el hecho de componerse de un cárter exterior que va a cubrir toda esa superficie nos ayuda muchísimo porque ya no debemos controlar la salida de este aceite, puesto que volverá simplemente por gravedad al cárter. En el caso del GTI MK5 o bien de la versión MK6R, tenemos que ser conscientes que el motor, dado que estaba incluyendo un sistema por correa, tenía que generar una cavidad especial para poder controlar la geometría de los árboles de levas. Esta joroba que estamos viendo al final de la culata es precisamente una caja que va a cerrar todo este conjunto para poder gestionar el aceite que tendremos en el interior. Esto es algo que, si podemos compactar un todo en uno, nos va a ayudar a que el motor sea más corto. Y estos sí son motivos de peso para poder instalar un sistema por cadena, puesto que nos ayuda de forma global. Por tanto, cualquier fabricante tendrá en cuenta todos estos factores a la hora de decidir si emplea un sistema por correa o bien por cadena. La decisión, por supuesto, nunca es unánime, pero si os fijáis, cada vez más proliferan los sistemas por cadena, y es por la inclusión de todo esto que hemos comentado. Pero ¿cuál es mejor?
Evidentemente, de forma global, el sistema por cadena gana al de correa, esencialmente en la duración, porque es sencillo competir contra un sistema por correa, no solo por la dureza del mismo, sino porque uno es perecedero y el otro no. En los motores actuales, evidentemente con el amasijo y cantidad de tecnologías aplicadas, es mucho mejor emplear un sistema de cadena, aun teniendo que sustituirlo. Y ahí llega precisamente el hándicap, y es el hecho de que todos sabemos que sustituir un sistema por correa es bastante más económico que no uno de cadena. Pero si tenemos en cuenta la diferencia en duraciones, que aproximadamente cada 2-3 correas sería lo que duraría un sistema de cadena, nos quedamos prácticamente a la par, sumados los importes de todos estos cambios. Y bien, esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!